Hola, bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo Conversaciones en la redacción del diario La Nación. Y ya me empiezo a sonreír porque esta es una de estas entrevistas que yo le tenía muchas ganas. Vas a sufrir Sí. y es un placer que estés acá. La verdad que es uno de esos pequeños grandes lujos que tenemos como periodistas. Hola, Nico. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo Bienvenido. Les andás? presento, no necesita presentación, pero la presentación en sociedad la voy a hacer de manera un poco más formal. Nicolás Viñaski, que es periodista, cosecha 1980. Sí. No sé si es una buena cosecha. Sí. Sí, Bueno, puedo decir que sí. vos qué Y cosechas sos. más de la mitad de su vida ya la ha pasado en distintas redacciones, porque cuando hiciste este libro, 1836, Sí. y ahora es 18 barra... 19, 36. Exacto, 1937. No, 1837, perdón. Exacto. Ex crítica de la Argentina, ex revista Noticias, también estuvo obviamente en PPT con Jorge Lanata, en el diario Clarín, en Radio Mitre, y viene una tras de otra metiendo goles que a mí me hacen sufrir muchísimo. Así que Es mutuo, es mutuo, Hugo. me alegro mucho que también sufras. Sí. Y la excusa para que esté aquí Nicolás es este muy buen libro, Muchas gracias. que realmente lo recomiendo, y además ahora se viene una presentación en la Feria del Libro, después estaremos hablando de esto. Y este libro, que obviamente fueron por todo, Historia secreta de la Argentina acá, que está escrita en varios tramos en primera persona. Sí. Así que el primer eje, Nico, es ¿por qué este libro? ¿Por qué ahora? Mira, el libro empezó cuando empezamos el Chema Chicone. Eh, de ahí viene como la génesis. Fue tal digamos, el lío que generó el caso que lo fui como postergando. Vos sacaste el tuyo. Me alegro que te haya dolido. No, está muy bien. Las investigaciones son siempre colectivas. Exacto. Y la verdad que terminó este libro como me salió de adentro. Había muchas historias que yo había vivido en forma personal, casos algunos que desde el primer momento estuve escribiendo e investigando, viajes que compartí con Vudú, temas que seguí, la verdad, de forma muy obsesiva, como la triple fuga. Y bueno, después un episodio que yo cuento al final, que es unos meses que tuve custodia por nota de PPT, que yo quiero desdramatizar, no fue nada de héroe ni nada, fue una custodia que me puso la justicia, pero que como me salió de adentro escribirlo por una pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Ahora vamos a aclarar un punto, ¿no? El libro está escrito en primera persona, pero no por una cuestión de afán de protagonismo. Hay ocasiones en las que a nosotros nos pasa que para reconstruir historias uno tiene que buscar distintas fuentes independientes entre sí que te expliquen qué ocurrió en tal o cual lugar o por qué tal evento ocurrió de ese modo. Hay otras ocasiones en las cuales terminas de testigo, lo ves y entonces terminaste involucrado no en la historia como protagonista, pero como testigo necesario. Y de hecho vos tenés algunas acá que son extraordinarias. A ver. Una que me interesaría, si me permitís elegir una, es la Van den Broele o Van den Brule o Van den Brul y por qué ese nombre se pronuncia así. Recordemos, Alejandro Van den Brule, protagonista central del caso Chicone, sospechado por la justicia argentina de ser el testaferro de Amado Vudú y su socio Núñez Carmona. Nico. Sí. Se puso en contacto conmigo después de una nota que yo escribí en Clarín, Laura Muñoz, la ex esposa de Van den Brule. Viajé medio como, no en secreto, pero sin que supiera mucha gente, a verla a Mendoza. Ahí ella como me reveló toda la historia, la fui chequeando durante meses. Una de las cosas que le pregunté es cómo se pronunciaba Van den Brule. Y yo creo que vos lo que más te referís es a cómo yo termino de chequear todo el tema Chicone, que a Laura Muñoz, por ejemplo, hasta le pedí el acta de matrimonio. En un momento, pobre, me la mandó. Se habían casado por un rito de una iglesia, creo que luterana, o sea que el párroco estaba casado, se había muerto, pero pudo hablar con la mujer, unas cosas. Muy extraña. Sí, que hacen los periodistas y que el poder nunca entiende. El poder nunca entiende la obsesión que tiene un periodista por un dato y lo que puede hacer un periodista por un dato. Y hay un momento que alguna vez hemos hablado en privado, que a vos te hizo un clic, un comentario a la oreja
que te hizo Amadou Claro. Vudú sobre ese nombre en particular. Claro, ese es el momento como que yo termino de decir, esto es todo verdad. Amadou Vudú acababan de ganar las elecciones, estaba como en el pico máximo de su popularidad, todavía no había asumido. Fui a un acto a cubrir que fue en un hangar en Ezeiza, en Aeroparque, perdón, y lo esperé para hablar del caso Chicone. Yo ya había publicado 2 notas. En Clarín era noviembre del 2011. Ya había contactado a Laura Muñoz, pero su testimonio todavía no había sido difundido. Vudú me ve, estaba rodeado de mujeres, se sacaba fotos, estaba... En su apogeo. Pero total. Me dice, ¿qué notas envenenadas que estás haciendo? Le digo, bueno, te llamé todas las veces que escribí para que tengas el derecho a réplica. Me dice, igual escribís lo mismo que el Turco Asís, que Jorge Asís fue uno de los primeros también que escribió en su blog sobre el caso Chicone, y le dije, en ese momento, la foto del belga solo la publiqué yo. El belga era Van den Brule, que nadie conocía bien quién era, porque era un ciudadano belga, lo buscabas, a vos te habrá pasado y no se sabía bien quién era. Sí, de hecho yo las primeras anotaciones sobre él también en 2011 yo lo anotaba como jugador de fútbol holandés. Van, separado DR, Claro, separado sí. BR, U, diéresis, LE. Claro, no me salía a ningún lado. No, era muy raro saber de él y bueno, cuando yo le hablo de él, me dice, esas fotos que publicaste son robadas y se está buscando quién las robó. Ya era un primer indicio de que Algo raro. estaba en ¿Y tema. vos cómo sabés que fueron robadas? Es lo que le contesté. Me dice, sé muchas cosas de gente que no conozco. La verdad que empezamos a caminar y hay una ex periodista de La Nación que es testigo de esto. Empezamos a caminar como uno al lado del otro y yo le digo, ¿lo conoces al belga? Él me dice no, sí, no, sí, no. Y la verdad que tal vez un poco enojado le digo, sí lo conoces, es el primo de una chica que fue tu novia. Y él no me contesta. ¿De quién estás hablando? A Guadalupe Escaray, Claro. una chica de Mar del Plata, que Vudú a su vez había designado luego al frente de la delegación del ANSES en esa Mar del ciudad. Plata, claro. Él no me dice, vos sabés quién es, porque vos sabés quién es porque seguiste el tema, pero nadie sabe quién es Guadalupe Caray ni que es prima de Van den Brule, menos en el 2011. Y él me dice, no fue mi novia. No me dice quién es esa chica, no sé de quién estás hablando. Entonces, bueno, ahí yo le dije... Segundo, Claro, ahí ya dije, ya está. La verdad que ahí yo le dije como una frase... Le dije, bueno, si no fue tu novia, tuviste algo con ella, digámoslo así. Él se fue como temblando, yo me quedé también porque fue como una discusión fuerte. Era la confirmación de que efectivamente él sabía quién era Van den Brule, sabía quién era Guadalupe Caray, sabía todo, digamos. Y él se fue del hangar, salió, y a los 2 o 3 minutos, 5, la verdad que no sé, volvió solo y me dijo al oído... ¿No te das cuenta que estás calibrando del otro lado del que está la gente? La gente lo acaba de votar a él, la gran mayoría. Yo supongo que se refería a eso, pero usó la palabra calibrando. Y me quedé con eso y con la... Primero, sabía producir Van den Brule y cuando le hablé de Guadalupe Escaray sabía quién era. Que creo que éramos 5 personas en la Argentina que sabíamos como quién era mucho. vos, Van den Brule Y pocos más. y pocos más. Ahí dije, bueno, esto es todo verdad. Ahora vos en este libro abordás muchos otros casos en los cuales vos estuviste justamente investigando, abordando. Desde Nisman, la ruta del dinero acá, los episodios de Fariña en particular dentro de la ruta del dinero acá y muchos otros de los cuales tienen muchísima valía, Nico. Entonces, obviamente que me surge el interrogante de, para vos, ¿qué fue lo peor de la última década? El narcotráfico. O sea, a ver, el kirchnerismo no es pasado para mí, ¿no? Es presente y va a ser futuro. La educación destrozada, aunque tenga tal vez responsabilidad este gobierno y anteriores, gobernaron 12 años. Es mucho. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Yo creo que la degradación de la sociedad, de las fuerzas policiales, de la educación, que se empieza de alguna manera como a revivir porque el gobierno empieza como a aceptar que la educación está mal, que hay inflación. Acá también lo que a mí más me intrigó siempre es, más que la corrupción obscena,
es cómo nos gobernaron gente que durante 12 años que nos decía que no había inflación, que no había inseguridad y que no había narcotráfico. Que no había pobres, Que no había pobreza, que no había que, inflación, que que no medir la había... pobreza era estigmatizar a los pobres, que me parece una política de Estado criminal, y eso es lo que dijo alguna vez Axel Kicillof. Pues si sos presidente te sentás en el sillón de Rivadavia a ver cuánta plata tengo, me imagino yo, ¿no? Cómo la reparto, cuánta gente pobre, cuánta no. Bueno, ¿Cuáles son los problemas principales que tengo que afrontar? Y yo creo que el problema más grave, que recién empezamos a ver los síntomas, no las consecuencias. Los primeros síntomas de las consecuencias es la penetración del narcotráfico. Yo creo que el kirchnerismo fue una cleptonarcocracia. A ver de nuevo eso. El kirchnerismo fue una cleptonarcocracia. O sea, un sistema de gobierno instalado como hasta lo probó o lo dice la justicia en muchas causas, una asociación ilícita de la misma gente que asumió con Kirchner en el 87 en la intendencia. López Zanini, Jaime Alicia, Uberti, la misma gente, para recaudar con la obra pública, con el transporte, con la energía, con los medios de comunicación, con el juego y con el narcotráfico. Acá siendo buenos y sin creer que hubo complicidad, suponiendo que no hubo complicidad del poder, acá entraron 20.000 toneladas de ferrina que pasaron por la cabeza para adelante de la gente de alguien, tipos que fabricaron metanfetamina que se mandaba a México, la instalación de los monos. Déjame medir de manera chicanera tu ecuanimidad. ¿Le reconoces algo positivo a la última década? Mira, cosas que tienen más que ver más con la institucionalidad. La reafirmación de la autoridad presidencial, que venía endeble, muy endeble. Tras la crisis. Después del crack de 2001, que igualmente demuestra el crack que el sistema funcionaba. La asignación universal por hijo, que es igualmente un proyecto de Elisa Carrió, y que el gobierno siempre anterior lo publicitaba como algo bueno que haya más asignación universal por hijo, cuando en realidad lo bueno sería que haya menos porque menos gente lo necesite, ¿no? Algunas de las políticas tienen que ver con los derechos humanos. Pasa que siempre, por ejemplo, con los derechos humanos, está el negocio con las Madres Plaza de Mayo, que es imperdonable que lo hayan impulsado. Ahora, eso no quita el mérito, obviamente, de lo otro. Y pocas cosas más, la verdad. Pues acá también abordás en varios momentos, en varias páginas, el periodismo durante la última década. Sí. ¿Qué balance haces del periodismo durante la última década, dado todo lo que vivimos? Para mí fue excelente. ¡Apa! A ver... Primero, sirvió para saber quién es quién. ¿No? ¿Quién por simpatía ideológica o por guita se podía callar algunas cosas o no? Podía atacar a colegas de una forma completamente artera usando el Estado. Se probó que el periodismo puede sobrevivir a un ataque sistemático de personas que ocupan los lugares de poder y que pusieron una energía increíble en atacar a los medios. Si vos pensás toda la energía que ha usado el gobierno acá, con los medios, se hubiese usado con la pobreza, con la desnutrición. Yo la verdad que no lo entiendo. Me parece que el periodismo termina siendo fortalecido, que yo no sé si se puede comparar con Trump, pero me parece que es como una cosa similar. Cuando el poder te ataca todo el tiempo, cuando vos te la bancás, los medios que pudieron se mantuvieron firmes y en la profesión se termina viendo quién es quién, ¿no? Quién terminó siendo un mercenario, gente que yo tuve de compañeros de redacción que estaban en la tele diciendo que yo era casi un asesino. La verdad que hay que volver a ver. Yo no podía creerlo, gente que se reía defendiendo a Lázaro Báez, una persona que nunca vieron, diciendo que yo había bajado los papeles de la ruta del dinero de Google. Era como gente disparándose a los pies, cagándose de risa, perdón la frase, y todo pagado por el Estado. Lo que sí me parece que no hay que como olvidar o tratar de
de no naturalizar es que todo eso se bancó con miles de millones de pesos del Estado. ¿Y hay algún responsable penal Por ahora de no. ese gasto? No. ¿Y por qué? Mirando hacia atrás, Nico, ¿cuál fue tu mejor investigación? Obviamente esto vamos a aclarar, más allá de que nosotros no somos ni jueces ni fiscales, luego la justicia tiene que determinar si hay en efecto pruebas convincentes para determinar una culpabilidad, pero lo que voy es en nuestro métier, ¿cuál fue para vos tu mejor investigación? Mira, la que yo tomé de forma más personal, en la que le metí más tiempo y hasta en salud y tiempo que perdí con mi familia, que eso fue igualmente en todas, Chicone, por el tiempo que yo estuve hablando con Laura Muñoz, bancándola, hasta que yo terminaba de chequear todo, hasta que saliera en público, como salió el programa de La Nata en la radio. Fue también como la primera investigación que tuvo como mucha repercusión y como que me expuso por primera vez frente a un gobierno que atacaba desde el Estado todo el tiempo. Yo después me acostumbré. Sí, además recordemos el contexto. Acaban de Apenas asumir. un par de meses después del 54%, es decir, Acaban de estaban en la asumir. cresta de la ola. Acaban de asumir. Vudú se reía de todos nosotros. Búsquelo en YouTube y lo van a ver. ¿Te acordás? Vos estabas en la conferencia de prensa en la que voltea un juez, un fiscal y al Bebe Rí, el ex procurador, el único ministro de Cámpora que tenía el gobierno, tenía un poder inmenso. Y Cristina Kirchner jamás lo defendió en público. Cierto. Nunca lo defendió en público, nunca dijo la palabra Chicone, Cristina Kirchner, en 12 años. Obviamente después la ruta del dinero acá. Yo que pensé que ibas a decir esa. Lo que pasa es que yo viví más en forma personal el principio del caso Chicone, digamos. Exacto. La ruta del dinero acá también, yo hablé durante 2 meses con el Ascar antes de que la otra salga al aire, me involucré también de una forma muy obsesiva. E incluso de las últimas, la fuga de Alviar también. Bueno, acá lo remarcás esa. Sí. Me involucré de un modo demencial. Porque, a ver, vamos a explicarle a Porque quienes nos era están fin viendo. de ¿Qué año. significa involucrarse de manera Yo digo, demencial? el poder nunca entiende lo que es un periodista obsesionado por un dato, que es imparable. Es imparable. O sea, vos obsesionado con un dato que puede ser menor, sos imparable. Y yo en ese caso, la verdad que recibí ataques de... Aníbal Fernández dijo que yo financié la fuga. Ese día yo tenía 842 pesos en mi cuenta de banco, que se encontró plata mía dentro del auto en el que volcó Martín Lanata. Y era fin de año, 31 de diciembre, 1 de enero, y yo, no sé por qué, viste, cuando hay temas... Que te conectan. sí, la verdad que me llegaba a hablar con jefes policiales a las 4 de la mañana, porque me llamaban personas y me decían, me encontraron tal auto en tal lugar. La verdad que me involucré bastante en ese caso, de los últimos, ¿no? Todo esto después de haber tenido custodia por algunas notas que habían salido en PPT vinculando al poder con el tráfico Y de vamos drogas. al revés. ¿Y vos te haces alguna autocrítica de quizás esto, haber sacrificado tiempo con tu familia Eso- o lo que sea? Y eso es muy difícil, sí. Sí, y me sigue pasando. Nosotros tenemos hijos, yo ahora tengo 3 hijos, y sí, obvio, por este laburo a veces la obsesión es... y el trabajo y las horas que se necesitan para que las cosas salgan bien, uno termina resignándolas, con horas de sueño, con salud, con ansiedades, con aprietes. Yo tuve custodia y pensaba, ¿por qué mi hija se crió sus primeros meses de vida dentro de un blindado? A mí me da culpa. Yo no creo haber estado en peligro jamás, siempre le voy a agradecer a la Policía Metropolitana por cómo me cuidaron, por cómo cuidaron a mi familia. Pero ¿por qué hay una persona con 52 balas en la puerta de mi casa 24 horas? Y mi hija, pobre recién nacida, terminaba saludando a sus tíos policías, que para que no llore le ponían el chichón, ¿no? La luz, la sirena dentro del auto. La verdad que mi mujer Laura me bancó locuras. ¿Qué sigo haciendo? Escribir hasta cualquier hora, buscar datos. Me imagino la redacción de este libro. por Bueno, ejemplo, la tiene que redacción haber del sido- libro fue muy difícil, sí. ¿Cómo estás viendo al gobierno de Mauricio Macri? Eh, Hasta la conferencia de prensa, me parece que hubo como un quiebre que fue el tema del correo y la conferencia de prensa en la que Macri sale a explicarlo junto al tema de
este fallido no aumento de los jubilados que lo explicó en la misma conferencia. Pasa que a partir de ahí hubo un sector que empezó a pensar, no son tan transparentes y no gestionan tan bien, porque se había juntado como una medida de gobierno mala que fue para atrás y el tema del correo. Después noto muchos cambios para bien, algunas cosas que no entiendo, como por ejemplo por qué sigue Gil Carbón siendo la Procuradora General de la Nación, por qué sigue habiendo algunos funcionarios muy importantes de la era acá en puestos claves. Esto no tiene que ver con la ideología, es con el profesionalismo, digo, ¿no? Pasa por otro lado. Sí, 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 funcionarios clave, dije, no, porque después me acusan de que quiero echar a empleados, no, dije, funcionarios clave. Y muy importantes, incluso que hasta estuvieron procesados, están procesados. Y después lo notó Macri mucho más seguro de sí mismo y siendo más Mauricio Macri después de la marcha del 1 de abril, ¿no? No te voy a preguntar sobre cuál en particular. ¿Estás ya empezando a desarrollar investigaciones sobre el gobierno amarillo? Sí. No podemos preguntar mucho más, ¿no? Algunas son casi públicas, pero no sé, no hay mucho detalle, o no se conocen realmente como se deberían conocer, tal vez. También hay una actitud distinta del gobierno frente a la justicia, frente a las investigaciones y frente al periodismo. Macri está imputado, bueno, ahora Michetti no, y nunca dijo, más allá de lo que después puede hacer en privado, que no lo sabemos, públicamente nunca criticó a un juez o a un fiscal, simplemente hizo lo contrario a Cristina, que es decir, me pongo a disposición de la justicia. Que eso ayuda, digamos, a que todo funcione mejor. Cristina nunca dijo soy inocente. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Cristina? En el año 2009. Personalmente, en el 2009. A mí Parrilli me echó de la Casa Rosada en el 2009 Eso lo contás. diciéndome que era un hijo de puta y que yo no iba a entrar más. Y cumplieron. Y yo volví a entrar. ¿Volviste a entrar? Sí, sí, ahora volví a entrar. Y él no. Pero la verdad que un funcionario de ese rango que así me dijo, sos un hijo de remil puta, no sé qué estás publicando, y me echó. Y no pude entrar más porque vos sabés cómo se trabajaba, como había un control realmente como siniestro de todo lo que... Hacíamos, y decíamos. paranoico, sí, exactamente. Sí, ahora volví a entrar a la Casa de Gobierno. Nicolás Viñasqui, muchísimas Gracias gracias a por vos, venir. Hugo. Autor de Fueron por Todo, Historia Secreta de la Argentina acá, un libro que vale la pena, Valoro entre mucho otros que vos lo aspectos, digas. para conocer el detrás de bambalinas, el conocerte más a vos, y al mismo tiempo por un ejercicio de memoria. Así que lo vale. Gracias, Nico. Gracias, Hugo. Hasta la próxima. Chau.